Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. En esta mañana estamos mirando Pirkei Avot, los dichos de los padres, en la Mishnah 9 del capítulo 1. Shimon ben Shatak solía decir: interroga minuciosamente a los testigos y ten cuidado con tus palabras para que no encuentren en ellas motivo para mentir. La personalidad de Shimon ben Shatak, uno de nuestros padres, Shimon ben Shatak fue una de las personalidades más imponente de nuestra historia. Lleno de entusiasmo por la verdad y la justicia, se dedicó a hacer el bien con minuciosidad aplicación y se opuso al mal y la injusticia, y manifestando en numerosas ocasiones la grandeza de su carácter. No sabía del privilegio cuando se trataba de apoyar la verdad o a la justicia. El poder real no era capaz de intimidarle. La amistad o el respeto por un amigo o un jefe venerado no podía hacerle ceder. Su bondad con sus inferioridades no podían impedir que actuase. No le influenciaba el amor por el propio hijo, ni retenía el temor o el poderoso malhechores o las fortunas que podían ofrecerle y no hacían tambalear de sus principios. Él ponía por encima de todo la verdad y la justicia, como lo exige la Torá. Nos proponemos contar algunas anécdotas de esta vida que acabamos de evocar a grandes rasgos. Los saduceos enseñan que los falsos testigos solo pueden ser ejecutados si la persona falsamente acusada ha sido efectivamente ajusticiada, con el fin de crear un precedente. Yehuda ben Tabai condenó a muerte a un testigo único convicto de falso testimonio y cuya declaración no hubiera podido provocar la ejecución del reo por sí sola. Entonces Shimon ben Shatak se alzó a él y diciéndole: verdaderamente tendrás que pagar por esto igual que si hubiese derramado sangre inocente, pues nuestros sabios enseñan que los falsos testigos no pueden ser ajusticiados a menos que ambos sean convictos de falsedad y que sólo sufrirán el suplicio de la flagelación si se muestra de ambos han mentido. Estas son exactamente las palabras del Talmud Yerushalmi. El Bavli contiene la variante siguiente: has derramado sangre inocente. Enseguida Yehuda Tabai reconoció su error y a partir de entonces se puso bajo las órdenes de su colega, absteniéndose de dictar sentencia como no fuera en presencia de Shimon ben Shatak, y vivió hasta el fin de sus días arrepentido y penitente, y visitaba la tumba de los malogrados falsos testigos y se dejaba caer sobre ellos llorando tan fuerte que su voz podía oírse desde lejos. Y esto lo leemos en Marcot 5b. Shimon ben Shatak asumió entonces el cargo de Nasi, líder del tribunal del Sanhedrin, dignidad que le obligó a cumplir con tristes obligaciones. En cierta ocasión leemos en un esclavo del rey Haneo que cometió un crimen y consecuencia de ellos el rey tuvo que compadecer ante el Sanhedrin. Se sentó en un trono que mandó instalar en el antesala enlosada del santo templo. Y Shimon le dijo entonces: levántate, rey Haneo, no ante nosotros, sino ante el amo de todo el mundo, que has dicho, como dice en Deuteronomio 19, verso 17, y los hombres se pondrán de pie ante Adonai. Y el rey contestó: no haré lo que digas tú, hijo de Shatak, sino lo que deciden los demás jueces. Y los jueces formaban un semicírculo
con el rey en su centro, y Shimón miró hacia la derecha, pero los jueces estaban a la derecha, no se atrevieron a confirmar lo que era cierto, y por temor al rey bajaron la cabeza y mirando al suelo. Shimón miró hacia la izquierda, y a la izquierda también bajaron los ojos. Y entonces Shimón dijo: ¿teméis pues a un hombre más que a Dios? Y entonces que aquel que conoce los pensamientos haga caer sobre vosotros el castigo merecido. Y Dios envió a un ángel, y los temerosos jueces murieron en el acto. ¡Wow! Es decir, que cuando no hay temor de Dios entre los líderes, la sentencia es fatal. Y Dios envió un ángel, y los temerosos jueces murieron en el acto. Seguidamente el nuevo Sanhedrin instituyó una prescripción religiosa en virtud de que de la cual ningún rey pudo desde aquel momento ser convocado ante de un tribunal. Sanhedrin 19a. Incluso antes de llegar a Nasi, Shimón ben Shatak se había prometido a sí mismo de eliminar del pueblo de Israel a los malhechores, y merecían la muerte si algún día accedía a dicho cargo. Vea el Talmud Yerushalmi, Sanhedrin 6.6. Cuando lo hubo conseguido, mandó ejecutar a 80 mujeres criminales. Los padres de estas clamaron venganza, que recurrieron a los falsos testigos que acusaron al hijo de Shimón ben Shatak de un crimen pasible de la pena de muerte. Y el muchacho fue condenado, y cuando lo llevaron al lugar donde había de ejecutar la sentencia, dijo: si he cometido el crimen de la que me acusan, que mi muerte no expíe mi pecado. Y los falsos testigos confesaron que habían sido sobornados por los amigos de las mujeres condenadas. Pero era demasiado tarde, dice Rashi, Sanhedrin 44b. Y así como Shimon ben Shatak era severo desempeñando su función de juez, también era justo y desinteresado en su relación con el prójimo. Hubo un tiempo en que concedió la pobreza y se ocupaba entonces de un comercio de cáñamo. Un día sus alumnos le dijeron: Rabí, queremos comprarte un asno para que puedas cargar sobre él tu mercancía, en lugar de tener que transportar tú mismo tan pesados fardos. Y así hicieron. Cuando le trajeron el asno, advirtieron que llevaba un valioso collar de perla alrededor del cuello. Y mira, dijeron entonces sus discípulos: Dios te ha dado un tesoro para que puedas vivir sin problema, dedicándote por tu entero al estudio de la Torá. Pero Shimón contestó: devolver el collar, ya que llegó a mis manos sin saberlo su dueño. Y algunos alumnos hicieron lo que el maestro le había recomendado. Y cuando el antiguo propietario del asno, que era un pagano, recuperó el valioso collar, exclamó: bendito sea el Dios de los judíos, que ordenó a su pueblo ser tan honrado. Los discípulos se lo contaron a su maestro, y Shimon les dijo entonces: ¿no tiene acaso más valor que todos los tesoros de la tierra semejante glorificación del nombre de Dios? Y esto se encuentra en el Talmud Yerushalmi Baba Metzia, capítulo 2, verso 5, y en el Midrash y Ekev. Cuando Alejandro Janeo murió, era joven aún. Al sentir que la vida de su esposo tocaba el fin, Salomé, a los que algunos textos la llaman Shelzion, expresó el temor de los que los perushim le daba, ansioso por vengarse de la persecución del rey. Se esforzaron y se esforzarán por excluir a sus hijos de la sucesión al trono. Pero el rey le contestó: no temas a los perushim, a los fariseos no los teman, pues son hombres piadosos, temerosos de Dios, incapaz de vengarse, de guardar rencor. No te preocupes tampoco por los saduceos, pues son amigos míos. Desconfío solo de los falsos y de los hipócritas, capaz de cometer acciones tan
fascinerosas como la de Zimri y pedir el salario de Pinhas. Y esto lo hallamos en Sota 22b, según Rashi. Y la reina, que asumió la regencia durante la menoría de la edad de su hijo, defendió a los Perushim y sobre todo a Shimon ben Shatak. La consecuencia de esta política fue un periodo de felicidad, de paz y prosperidad para el país, un periodo de los que nuestro pueblo ha conocido poco. Nuestros sabios cuentan que, por ejemplo, que en la época de la regencia de Salomé, cuando Shimon ben Shatak gobernaba a su lado, Dios bendijo los frutos de la tierra de tal manera que era una manera milagrosa. La lluvia caía justo cuando se necesitaba y la cosecha fue tan hermosa que los que recordaron durante este periodo fue de mucho tiempo. Ahora vamos a ver en el próximo video de este mismo Mishnah el interrogatorio de los dos testigos. No se lo pierde, sigue conmigo, Shalom.